Bien, hermano, Dios le bendiga en este día. Dios bendiga a cada hermano que con la ayuda del Señor hemos ido aprendiendo de la apostasía y de las diferentes religiones que han surgido. Dios bendiga grandemente a cada hermano que se ha esforzado y con la ayuda del Señor ha podido aprender la palabra del Señor. Dios bendiga a cada hermano que se ha esforzado, y aquellos que no han podido por una razón o por otra, también Dios los bendiga. Dios nos guarde a todos y a cada uno de nosotros. Bien, hermanos, vamos a orar para entrar hoy, lunes 22, a una nueva enseñanza con la ayuda del Espíritu Santo. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, Señor, en este día vengo ante ti, ante tu presencia, pidiéndote primeramente que perdones nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras maldades. Señor, también suplicándote que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para no ser engañado y también para ayudar a otros, Dios amado. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, a ti sea toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, guárdanos y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que tú abres el entendimiento de cada uno de nosotros y de aquellos, Señor, que están confundidos. En el nombre de Jesús yo te lo ruego y te lo suplico. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy vamos a estudiar sobre el catolicismo. Hay algunas cosas de la Iglesia Católica que nosotros conocemos, como la adoración a los santos, entre otras cosas. Pero hay algunas cosas que yo considero que usted y yo probablemente no conozcamos, y con la ayuda del Señor vamos a conocer en el día de hoy. Bien, para iniciar vamos a ver cuál es el origen, dónde está el origen, gloria a Dios, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La palabra, para el que no sepa, la palabra católica significa universal. Universal significa la palabra católica. Obviamente esto es para el que no sepa. Apostólica es por supuestamente los romanos, por los apóstoles. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, católica lo que significa es universal, esa palabra. Apostólica por los apóstoles, según ellos, y romana porque tiene su base central en Roma, en Italia, Roma, el Vaticano. Por eso entonces es católica, apostólica y romana. Por eso ustedes ven que muchos católicos dicen: yo soy católico, apostólico y romano, pero a veces no entienden, probablemente muchos no entienden lo que están diciendo. Bien, entonces vamos a ver la fecha de origen. Después de saber por qué el nombre, la fecha de origen. Sucedió lo que parecía ser un triunfo
Usted sabe que durante los primeros 3 siglos, o mejor dicho, los primeros 300 años, recuérdese que un siglo, para el que no sepa, un siglo es 100 años. Entonces 3 siglos tenían 300 años. Durante los primeros 300 años de la iglesia primitiva, en ese lapso de tiempo la iglesia primitiva fue perseguida durante los primeros 300 años. Todavía hay foco de persecución, pequeños grupos que persiguen, pero con relación a esos primeros 300 años de persecución ha habido una gran diferencia, porque ha menguado la persecución. Entonces, sucedió lo que parecía ser un triunfo. No fue que lo fue, es que parecía ser. Pero en realidad produjo resultados desastrosos dentro de la iglesia, o sea, dentro de la iglesia primitiva. Eso es en el tiempo de los primeros 300 años. ¿Qué sucedió? En el año 312, después de Cristo, el emperador Constantino vio en el cielo una cruz luminosa con la palabra latina in us signus vicis. La palabra latina in us signo vicis, que traducido es: con esta señal vencerá. Esa palabra que estaba en latina, una cruz, una visión que tuvo Constantino en el año 312 después de Cristo. Él ve una cruz en el cielo, y en esa cruz en el cielo que él ve aparecen unas palabras en latín cerca de la cruz, y esta palabra era INI us HOC signum vicis. O sea, la traducción es: con esta señal vencerá. O sea, recuérdese que fue una cruz que él vio en el cielo, y en la cruz es palabras escritas, la que ya le mencioné, y eso le daba a entender a él que con la cruz él iba a vencer. ¿Cuál fue la interpretación que él le dio a eso? Vamos a ver. En la batalla, una batalla que tuvo Constantino con otros pueblos, en la batalla puso su fe en Dios, Constantino, el emperador Constantino, en el Dios de los cristianos, y triunfó, hubo un triunfo. De inmediato, como Constantino puso su fe en Dios y él ganó la batalla, una batalla que hubo, de inmediato puso fin a la persecución al cristianismo o a la iglesia primitiva, y a partir de entonces apoyó al cristianismo, Constantino, haciéndolo la religión oficial de todo el Imperio Romano. También convocó al concilio de Nicea, en lo cual los dirigentes de la iglesia en todas las provincias se reunieron, adoptaron el credo apostólico y fortalecieron su organización. Hasta ahí, aparentemente, la cosa iba bien, porque fue que Constantino dice que se convirtió al evangelio.
por esa señal que él vio en el cielo, la cruz, y esa palabra que le mencioné. Entonces, eso sucedió en el 312 después de Cristo. ¿Cuáles cosas positivas trajo eso? Como Constantino era emperador, él confió en Dios, Dios le dio la victoria. Constantino ahora dice que se convierte al Evangelio como emperador, y como emperador manda un decreto, una orden de que todo el mundo se convierta. Ya es un asunto de manera obligatoria. Ahí empieza el problema. Vamos a ver entonces qué siguió sucediendo. La decadencia de la iglesia primitiva, empezó. Oiga, ¿cuándo empezó la decadencia de la iglesia primitiva? Precisamente inicia en el año 312 después de Cristo, cuando Constantino dice que se convierte, y entonces mire qué comienza a suceder. La decadencia de la iglesia primitiva, no la iglesia católica, empezó cuando millares de personas fueron recibidas como miembros sin haberse convertido. ¿Tú estás oyendo esto, hermano mío? ¿Tú estás oyendo, hermano, qué fue lo que pasó? Constantino dice que se convierte, entonces mucha gente comienza a visitar la iglesia y comienzan a aceptarlo como si ya fuesen cristianos. Ok. Solo añadían a su fe en los dioses paganos, la adoración de Dios y la adoración del Dios de los cristianos. O sea, ahí comenzó la idolatría dentro de la iglesia, porque como Constantino se convirtió, mucha gente, como Constantino era emperador, mucha gente siguieron el mandato de Constantino, fueron al Evangelio, pero no se habían convertido. Entonces, en ese año es que comienzan a introducir las imágenes dentro de la iglesia, en el año 312. Hombres ambiciosos y sin escrúpulos buscaban puesto en la iglesia primitiva, para poder obtener influencia social y política, y para disfrutar de los privilegios que el Estado proveía para el clero. Así, los ritos, ceremonias y creencias del paganismo se infiltraban en la iglesia cristiana. ¿Usted ve dónde empezó el problema? En el año 302. Los verdaderos hombres de Dios protestaban enérgicamente contra tales cosas. O sea, porque fue gente que se convirtió supuestamente, entre comillas, y lo que estaba buscando era otra cosa, era buscando poder social y poder económico a través del imperio y a través de la iglesia. Entonces, esos hombres hombres de Dios se pararon y enfrentaron eso. Pero ¿qué más pasó? Sucedió lo siguiente, mire, hermano. Un historiador llamado H.G. Wells explica cómo era posible que los romanos aceptaran tan pronto el cristianismo sin abandonar sus propios dioses. Usted sabe que en Roma, antes del año 300, se adoraba muchos dioses paganos. Y eso era lo que se hacía en el imperio de Constantino, adorar a dioses paganos. Cuando Constantino se convierte, pues esa gente, seguidores de Constantino, es que llevan la idolatría y el paganismo a la iglesia primitiva.
Bien, se había popularizado el concepto de que los dioses de las naciones eran en realidad lo mismo. O sea, el Dios verdadero y los dioses, ese era un concepto que tenían, una idea de que eran lo mismo. Aunque fueran adorados bajo un nombre distinto. Oiga dónde empezó el problema. Por eso le daba igual a los romanos adorar al Ser Supremo bajo el nombre de Júpiter o el de Jehová. Oiga bien, Osiris, Zeus, Separis o Dios. O sea, note que todo eso eran dioses paganos que habían en Roma. Júpiter, Zeus, que es el de los rayos, Osiris y Sepais. Esos eran dioses paganos. Entonces ellos pensaban que adorando a esos dioses también estaban adorando al Dios verdadero. Estamos hablando del año 300, año 312 después de Cristo, cuando Constantino dice que se convierte al Evangelio. En el principio toda la humanidad había recibido la revelación del Dios verdadero, y unos rasgos de esa revelación se observaban incluso en las religiones corrompidas que se habían apartado de la verdad. Entre estos rasgos estaban los sacrificios sangrientos, la existencia de la Trinidad en el Ser Supremo y la esperanza del nacimiento de un Salvador que sería Hijo de Dios. Por corrupción de la revelación original, se extendió por toda parte una religión que rendía culto a una Trinidad celestial, el Ser Supremo, su esposa y la Reina del Cielo. Oiga bien lo que sucedió aquí. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Dice aquí, preste atención. Por corrupción de la revelación original. O sea, la revelación original, ¿cuál es? Dios el Padre y Dios el Hijo. Esa revelación original de adorar a Dios el Padre y a Dios el Hijo fue adulterada, fue dañada. Entonces, ¿qué se hizo? Hubo una Trinidad, pero una Trinidad diabólica, o sea, corrompida, mejor dicho. Mire cuál. Una Trinidad celestial que adoraba al Ser Supremo, al Dios verdadero, a su esposa. ¿Cuál es la esposa del Dios verdadero según los romanos? ¿Quién es? ¿Quién es Víctor? María. Y a la Reina del Cielo y su Hijo el Salvador. La devoción mayor iba dirigida a la Reina del Cielo, desde el norte de África hasta China. Ahí comenzó el problema. Se comenzaron a mezclar culturas y se hizo un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Una liga de doctrina verdadera con doctrina falsa, con idolatría y con la adoración supuestamente al Dios verdadero. Y la devoción mayor iba dirigida a la Reina del Cielo desde el norte de África hasta China, bajo los nombres como Altate, Isis, Venus, Diana, Altiris, Caunjin, etc. Note que Astartes y Isis, Venus y la diosa Diana es la misma Virgen de la Altagracia. Frank Floyd, otro historiador, traza el desarrollo de esta religión y muestra cómo llegó a ser la religión oficial de Roma y cómo sus costumbres y su doctrina penetraron en la iglesia cristiana. ¿Cómo fue eso? Aquí lo vamos a explicar.
Aunque los cristianos nunca adoraban a María durante los primeros 300 siglos o 300 años del cristianismo, muchos de los paganos en la nueva iglesia imperial del emperador Constantino empezaron a adorarla llamándola Madre de Dios. Ahí empezó el problema. Note que en los primeros 300 años la iglesia no adoraba a María. Después que Constantino se convierte, supuestamente, es que se introduce el paganismo en la iglesia primitiva. Bien, ¿qué más dice? Comenzaron a llamarla para adorarle Madre de Dios y Reina del cielo. Se María. Pronto se comenzó a fomentar abiertamente la adoración a María con sus títulos. Se restauraron los templos paganos y se restablecieron los ritos antiguos con un requisito: que todas las diosas llevaran desde entonces el nombre de María. O sea, Venus, Altatés, Isis y Diana, se le iba a cambiar el nombre al nombre de María. En la adoración de Isis se encendían velas y se colocaban alrededor de su imagen figuritas de cera llamada esboto. Estas representaban la parte del cuerpo para la cual se suplicaba socorro. Por eso que la gente hoy día, siguiendo esa tradición, van a Higüey metiendo dinero y hacen una promesa a la Virgen, un voto, para que la Virgen le cure un hijo, le cure a alguien que esté enfermo de cáncer, de cualquier enfermedad, o para que le cumpla un deseo. Entonces, estas representaban la parte del cuerpo para las cuales se le suplicaba socorro. Isis contaba con muchos adoradores que hacían voto de dedicarle su vida. Después de un periodo largo de preparación, hacían el voto de celibato. Se le rapaba la cabeza y se le vestía con lino. Todo eso llegó a formar parte de la costumbre de la Iglesia Católica Romana. La multiplicidad actual de vírgenes, santos y cristos en la Iglesia romana es otro aspecto de la asimilación de creencias y ritos religiosos donde quiera que se ha penetrado esta religión. O sea, usted sabe que la Iglesia Católica nombra muchos Cristos. Por ejemplo, el Cristo de Vallaguana, el Cristo de los Milagros. Comienzan a dar títulos a diferentes Cristos. Entonces, eso en cuanto al origen de la Iglesia Católica. ¿Cómo surge? En el año 312, después de supuestamente Constantino tener esta visión y de Constantino convertirse, entre comillas, al Evangelio. Entonces ahí comienzan a introducirse esta gente, estos romanos, a través del mandato de Constantino, y lo que hacen es corromper la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué sucedió entonces más adelante? Sucedió lo siguiente: organización eclesiástica. Dice, la iglesia cristiana nació en Jerusalén. La iglesia cristiana nace en
La iglesia cristiana nace en Jerusalén en el día del Pentecostés, o con la venida de Cristo, cuando Cristo forma a los 12 apóstoles, ellos se reproducen, y ahí nace la iglesia cristiana. Durante los siguientes 30 años, 36 años, 37 años, hasta la destrucción de esa ciudad en el año 70, Jerusalén se destacó como centro de operación o sede del cristianismo. Pero con todo el establecimiento de las iglesias fuertes en las ciudades de mayor importancia de cada país, el gobierno eclesiástico o de Constantino se desarrollaba sobre una base local y regional más que central. Las iglesias metropolitanas, o sea, de la ciudad, propagaban el evangelio por todos sus contornos, o sea, todo alrededor, y el pastor de la iglesia madre vigilaba por el bienestar de la iglesia y de la congregación y los nuevos dirigentes. O sea, así nació la iglesia de Cristo. Comienza a expandirse y había un celo por el evangelio en el año 33 y en el año 70, y cuando fue creciendo. Ahora, en el año 312, Constantino se convierte, se para la persecución, y ahí es que comienza el problema. Ahí comienza el problema. Bien, mira, hermano, hoy vamos a dejarlo ahí a modo de introducción, porque hoy tuvimos que empezar un poquito tarde por algunos inconvenientes que yo tuve, y ya van a ser las 12 del día. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy. Voy a escribir algunas cosas en la pizarra para que ustedes luego lo anoten y lo pasen. Bien, hermano, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo se fundó? ¿Cómo surgió? ¿Y qué significan esas tres palabras?
católica, apostólica y romana. Y cómo fue el desenlace y cómo se produjo el origen de la Iglesia Católica. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios bendiga a cada hermano. Dios bendiga al pastor, a su familia. Y Dios bendiga a cada uno de nosotros. Oremos los unos por los otros, porque el tiempo es malo y es peligroso. Siempre acuérdese de orar por nosotros, como también nosotros lo hacemos por ustedes. Y hoy está aquí el hermano Víctor conmigo. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos. Dios bendiga siempre a Mariel, a López, a Paola y al hermano Ramón Bastardo. Oramos y somos despedidos por el día de hoy. Amado Dios y Padre eterno, Señor, nos humillamos delante de ti, reconociendo que tuya es la gloria, tuya es la honra y tuyo es el honor. Padre, gracias, fortalécenos, guarda y cubre. Guarda nuestra mente y guarda nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos y te lo pedimos. Amén. Dios le guarde, hermano, y Dios te bendiga grandemente. Gracias, porque sé que quizá usted ora por mí, como yo lo hago por usted. Dios lo guarde y Dios lo bendiga.